Aquí está la píldora del conocimiento con la doctora Natalia Cuellar. El abogado los escucha. Bueno, en la píldora del conocimiento, ¿qué es el habeas data? El habeas data proviene del latín, compuesta por dos vocablos. El primero, habeas, que significa conserva o guarda. Y el segundo, data, que significa fecha o dato. En palabras sencillas, habeas data es la protección de datos personales. El habeas data es un derecho fundamental establecido en la parte dogmática de la Constitución Política de Colombia en el artículo 15, según el cual se faculta a todas las personas a conocer o actualizar y rectificar la información que sobre ella se haya recogido en base de datos y archivos de entidades públicas y privadas. También prescribe el artículo 15 de la Constitución Política que la utilización de datos personales debe hacerse con el consentimiento de las personas, respetando la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Cuando se habla de consentimiento, se hace referencia al consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. También se debe permitir que en cualquier momento se pueda eliminar la información sobre la cual se ha dado consentimiento, asimismo eliminar datos erróneos. En desarrollo de la reglamentación de este artículo 15 de la Constitución Política, el Congreso Nacional inicialmente expidió la Ley 1266 del 2008, mediante la cual se dictan disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información financiera contenida en base de datos personales, en especial la financiera, crediticia y comercial de servicios y la proveniente de otros países, y se dictan otras disposiciones. Posteriormente, el Congreso de la República aprobó la ley que sería promulgada bajo la Ley 1581 del 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales recogidas en bases de datos, pero que no hagan referencia a información financiera, crediticia, comercial o de servicios, como tampoco a los datos estadísticos usados por el DANE, la Ley 79 de 1993. Bueno, ¿qué es un dato personal? Es toda aquella información que pueda ser asociada con una o varias personas determinadas o determinables. Por ejemplo, información financiera, el correo electrónico personal, un video, una fotografía, la dirección de residencia. Los datos personales pueden ser sensibles, privados, semiprivados, públicos y categoría especial. Datos sensibles. Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelan el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, a los datos biométricos. El uso del dato sensible requiere autorización del titular del dato. El dato privado son datos que solo son relevantes para la persona. Por ejemplo, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, las fotografías y videos. El uso del dato sensible requiere autorización del titular del dato. En los datos semiprivados, son datos de interés particular. Interesan a la persona y cierto sector o grupo de personas, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicio.
Los datos semiprivados incluyen datos privados como pueden ser consultados por terceros con autorización de la persona. El dato público es el dato de interés general. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos privados, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de la persona y los datos domésticos. El uso de un dato público no requiere autorización de la persona titular del dato. Los datos de categoría especial. Se proscribe el tratamiento de datos de menores de edad, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. Hay situaciones en las que no es necesario la autorización de las personas para que utilicen sus datos personales. Bueno, tenemos unos ejemplos de estas situaciones que ocurren. En primer lugar, tenemos cuando la información sea solicitada por entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales. En segundo lugar, en casos de urgencia médica o sanitaria. En tercer lugar, cuando los datos son de naturaleza pública, como el nombre, la edad, los datos del registro civil de nacimiento. Y como último dato, los datos estadísticos que se usan por el DANE para establecer las cifras establecidas del Estado. Posteriormente, la Ley 1266 del 2008 fue modificada por la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que dio una especie de amnistía para que las personas se pusieran al día con los bancos e instituciones financieras y de esta forma lograr sanear sus reportes en las centrales de riesgo. Y en la actualidad cursa en el Congreso de la República el proyecto de ley denominado Ley de Borrón y Cuenta Nueva 2.0, iniciativa que plantea una serie de medidas para aliviar la carga financiera de miles de colombianos y colombianas que aparecen en centrales de riesgo por mora en sus pagos. El proyecto amplía lo establecido en la Ley 2157 del 29 de octubre del 2021, que incentiva el pago de obligaciones atrasadas mediante la eliminación inmediata de los datos de quienes se pongan al día en sus obligaciones financieras. Una de las principales disposiciones del proyecto establece que si una persona cancela su deuda dentro de los 12 meses del régimen de transición, será retirada automáticamente del registro negativo de las centrales de riesgo, sin necesidad de realizar una solicitud adicional. En octubre del 2023 se promulgó la Ley 2300 del 2023, Derecho a la Intimidad de los Consumidores o Ley Dejen de Fregar, por medio de la cual se establecen medidas que protejan el derecho a la intimidad de las personas, estableciendo los canales, el horario y la periodicidad en que estos pueden ser contactados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y todas las personas naturales o jurídicas que adelanten gestiones de cobranza de manera directa, por medio de terceros o por cesión de obligaciones. 1:40 p.m. ¿Alguna anotación, doctor? No, señor Vizcaya, yo creo que aunque el tema es un poquito largo, pero esperamos que con la explicación de qué es un dato personal y que cuáles son los datos que requieren autorización previa para su tratamiento y cuáles son los datos que no requieren autorización previa por el titular del derecho, como es el caso de los datos públicos, haya quedado claro de qué se trata el derecho fundamental a la habeas data. Bueno, adicionalmente a eso, algo que no se le puede llamar costumbre, porque no es parte de nuestra Constitución ni se reglamenta en ningún lado, es que hay entidades que fraudulentamente venden las bases de datos para que otras entidades de servicio las puedan manejar y puedan contactar a todas esas personas que están en estas bases de datos. Entonces también lo tenemos que tener en cuenta que esto es ilegal
y no podemos aceptar estas violaciones a nuestros derechos de nuestros datos personales. Doctora Natalia Cuellar, no olvide que echa la ley en este país, echa la trampa. 1:41 PM, el abogado los escucha, está sobre la baranda judicial.